Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con el profeta Jonás. Todos conocemos esta historia, yo creo que no hace falta que te la relate con muchos detalles, pero sí vamos a ver algo muy importante en este día. La historia de Jonás, cuando fue enviado por Dios a llevar el mensaje a Nínive, el mensaje de destrucción y condenación de la ciudad, nos enseña a nosotros el amor que Dios tiene por todas las personas sin distinción. Y también nos enseña el espíritu al cual pertenecemos. Hoy veremos estas dos cosas que son muy importantes para nosotros. Recordad que Jonás fue enviado por Dios a Nínive a predicar un mensaje de arrepentimiento. Jonás no quiso ir yéndose en dirección contraria, y hoy veremos eso. Acá te muestro una imagen de las ruinas de Nínive. Estas son las puertas de entrada de la muralla de Nínive, a donde tenía que ir Jonás a llevar el mensaje de arrepentimiento. Bueno, ¿por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Jonás no quería predicar en Nínive porque los ninivitas eran un pueblo jactancioso, y esto lo vemos en Isaías 10:7 y 10:8. Los ninivitas, los asirios, eran jactanciosos sobre todos sus reyes. ¿Cómo más eran los ninivitas? Alardeaban de su poder, tenían un gran ejército. Los ninivitas, los asirios, entonces ellos presumían del gran poder que tenían. Con esos ejércitos atacaban los reinos que estaban a su alrededor y llevaban cautivos, y eran muy crueles en los tratos con los esclavos. Dicen que les cortaban la nariz, que les cortaban la oreja, que les abrían la panza a las mujeres que estaban por tener hijos, y tantas cosas más hicieron los asirios, que eran muy odiados por sus países vecinos. Acá tenemos a un dios asirio. Esto lo vamos a ver, era una de las deidades que tenían los asirios. Eran un pueblo insolente y altanero. Esto también nos dice Isaías 10:12. Eran insolentes y altaneros. Y acá tenemos a una diosa, la diosa Istar, que era la diosa de los ninivitas o de los asirios. Esta diosa realmente impresionante, la imagen que estamos viendo, los dioses de la guerra. Y bueno, acá nos cuenta la historia de que Senaquerib, el rey asirio, siempre se consideró superior a todos los otros pueblos que le rodeaban, a tal punto que Senaquerib se consideraba como un ladrón de huevos de un nido. Él decía que Israel, tanto los reinos del norte como los reinos del sur, eran como sacar los huevos a un nido e ir a atacarlos a ellos. Sabemos por la historia que según este rey atacó allí a Ezequías, y un ángel del Señor mató a miles de asirios que estaban en el campamento. Muchas veces nosotros creemos de que estas cosas son realmente como el hombre las manifiesta, pero Senaquerib se creía como un ladrón de huevos en los nidos. Era como ir a robar e irse, ir a saquear y escapar. No, acá vas a hacer lo que yo quiero. Senaquerib fue castigado y después fue asesinado. Así era Senaquerib, así era el pueblo asirio. Y dice que los asirios se creían superiores aún a Israel y a Dios. Acá vemos a un hombre que está con un hacha. A tal punto llegaban los asirios que los líderes se creían como esta hacha, el hacha que manejaba al leñador. No, Dios le dice: yo soy el leñador, ustedes son el instrumento. Pero los asirios se creían más que Dios. Estas cosas realmente en aquel tiempo. Y los asirios esclavizaban a los israelitas. Es por esta razón de que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Jonás lo que quería era que los ninivitas fueran castigados. Esa era, ese era lo que Jonás sentía en su corazón. Quería la destrucción de Nínive, quería el castigo de Dios sobre Nínive. ¿Por qué? Porque los ninivitas, como vemos en esta imagen, tomaban cautivo a los israelitas y los yugos y esclavitud. Lo que Jonás esperaba era el castigo de los ninivitas, no el perdón de Dios. Pero Dios quería perdonar a Nínive. Y bueno, acá entramos ya a la parte de la enseñanza de este libro. Acá le dice, en el capítulo 1, versículo 2, le dice Dios a Jonás: levántate y ve. Bueno, esto nos recuerda a Mateo 28, 19, 20, cuando Jesús nos dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y una de las cosas que les el profeta Jonás a los de Nínive era que estaban haciendo tan mal las cosas
que el pueblo había de ser destruido. Bueno, acá te muestro, esta es Nínive, acá te lo puedo mostrar para que vos lo veas claramente. Acá tenía que ir Jonás. Jonás estaba en esta zona y tenía que ir a Nínive, aproximadamente casi 900 kilómetros de distancia. Nínive se encontraba entre el río Éufrates y entre el río Tigris. Era una ciudad de la Mesopotamia. Acá tenía que ir Jonás. Pero Jonás no quiso ir a este lugar, entonces Jonás tomó en sentido contrario. Se fue en dirección del sur de Europa. Quiso viajar hasta Tarsis. Acá quiso ir Jonás escapando, y fue en este mar donde el gran pez lo tragó a Jonás, porque habían descubierto que las desgracias de los marineros, que seguramente eran filisteos por los dioses que tenían, la desgracia de los marineros, la gran tormenta que se vino sobre el barco, era producto de que Jonás estaba desobedeciendo a Dios, yendo en sentido contrario a donde Dios le había mandado. Bueno, esto que nos queda a nosotros como enseñanza: no escapar del Señor, porque aunque Jonás reconocía de que Dios era el Señor de los cielos y la tierra, sin embargo Jonás sabía de que Dios es omnipresente. Jonás tenía que proclamar el mensaje, pero no quiso hacerlo. Jonás se fue a otro lugar, tomó el barco y quiso escapar del Señor. Acá tenemos el versículo 2 del capítulo 1 que dice que Jonás había entendido junto con Dios que la maldad de la ciudad de Nínive era tremenda. Había muchísima maldad en aquella ciudad. Como te dije al principio, los grandes reyes eran crueles, el pueblo también era cruel, y el pueblo apoyaba las crueldades de los reyes de Nínive. Acá vemos también a Dagón, uno de los reyes que tenían los ninivitas, y también un dios que realmente era un dios tipo alado, como un toro. Acá en el versículo 3, acá podemos ver en el capítulo 1 de Joel, que Joel reconoce al Señor como Dios del cielo y la tierra, pero sin embargo Joel quiere escapar. Miren qué irónica la situación: escapar del Señor de los cielos y de la tierra. Como decía el salmista David: ¿a dónde escaparé de tu espíritu? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si bajo a lo profundo del mar, tú estás allí. Entonces Jonás se levantó para escapar de la presencia. Acá vemos a Jonás escapando, yendo a Jope a tomar un barco, escapando para no llevar el mensaje del perdón a los ninivitas. Jonás quería que pierdan. Era como Jacobo y Juan, cuando Jesús los mandó a una ciudad de Samaria. Jacobo y Juan no quisieron ir, y en aquel momento fueron rechazados por los samaritanos. Recordemos que Jacobo y Juan oraron o querían orar para que el fuego quemase a los samaritanos, y Jesús los reprendió. Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Jonás tampoco sabía de qué espíritu era. Jonás se tomó el barco y se fue al sur de España. A ese lugar quería ir Jonás, escapando de la misión. Quería la destrucción. Jonás quería la destrucción de los asirios, así como también los discípulos querían que cayese fuego del cielo y consumiese a los samaritanos por haber rechazado al Señor. Dice que se levantó un gran viento en el mar. Tal fue el viento en el mar que en aquel momento los pilotos de la nave, los marineros, descubrieron que era Jonás la causa de sus desgracias. Jonás, escapando por aquel mar, yendo al sur de Europa, se encontró que estaba escapando de Dios. Entonces Jonás quiso prácticamente suicidarse, quiso matarse. Jonás, él ordenó que lo arrojasen del barco, y en aquel momento un gran pez tragó. Estuvo 3 días y 3 noches. Jonás enfrentó la muerte. A partir de aquel momento dice que el pez lo llevó hasta la orilla nuevamente, o sea, lo regresó a la playa de donde había partido y lo dejó allí. A partir de aquel momento, según nos relata la historia, dice que Jonás, después de ver en aquel barco, fue arrojado al mar, y la ballena o el gran pez se lo llevó y lo dejó de donde había partido. Es tremendo lo que le pasó a Jonás. No hay que escapar de Dios. Jonás dormido en el barco cuando tenía que llevar el mensaje de arrepentimiento. Esto nos enseña a nosotros que tenemos que dejar de dormir espiritualmente y despertarnos a llevar el mensaje de salvación, porque mientras nosotros no llevemos el mensaje de salvación, difícilmente las personas puedan salvarse. Y muchas veces los juicios caen sobre los pueblos, sobre las ciudades, sobre las personas, porque nosotros no cumplimos la misión. Somos como Jonás. Muchas veces nos enojamos y
Dios y no queremos asumir nuestras responsabilidades. No sabemos de qué espíritu somos. Somos del Espíritu Santo, el espíritu de amor, el espíritu de perdón. Cuando Dios quiere hacer algo sobre el mundo, Dios quiere perdonar porque hay un juicio sobre esa persona, sobre esa ciudad, Dios tiene misericordia. Jonás sabía que era hebreo. Jonás sabía que tenía a Dios de los cielos y la tierra, pero Jonás no entendía que Dios es omnipresente. Entonces allí lo echaron en el mar. Lo echaron en el mar y lamentablemente acá vemos a Jonás cómo fue echado al mar por los marineros. Y allí, como te dije hace un momento, el gran pez se lo tragó. El gran pez se llevó a Jonás otra vez al lugar de donde había partido. Así hace Dios con nosotros. Cuando nosotros hacemos mal las cosas, no queremos obedecer, entendemos de qué espíritu somos, no nos damos cuenta que tenemos que predicar el Evangelio y no estar durmiendo en nuestras casas, estar durmiendo en nuestras propias vidas, dormidos, sin entender la importancia que tiene el mensaje de la salvación para las personas. Dios nos hace partir del mismo lugar donde nosotros habíamos intentado escapar de Dios. Acá dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, capítulo 2, versículo 6. Esto entendió Jonás cuando fue 3 días y 3 noches. Y el gran pez lo llevó al centro del mar. Él allí pudo ver cara a cara la muerte, Jonás. A partir de aquel momento, Jonás pudo entender de que Dios es el Señor. Arriba en los cielos y aún abajo, en lo más profundo del mar, está el Espíritu del Señor. De Dios nadie puede escapar. De Dios nadie puede huir. Dios es Señor abajo. Dios es Señor en todos los lugares. No hay parte, no hay lugar, no hay rincón donde nos podamos ocultar de la presencia del Señor. Y así comenzó Jonás a entrar por la ciudad diciendo que de aquí a 40 días Nínive habría de ser destruida. Entonces Jonás comenzó a predicar allí en Nínive y los ninivitas escucharon a Jonás y se arrepintieron. Jesús habla de esto en los evangelios. Dice que los ninivitas, a diferencia como hizo Jesús allí en Jerusalén, que le fue a predicar y los judíos le rechazaron, sin embargo, este hombre, Jonás, fue a predicar el evangelio y sin embargo allí dice que los ninivitas se arrepintieron. En la época de Jesús, ningún judío quiso recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después que le predicó Jonás, dice que Jonás se enojó con Dios porque Jonás quería ver cómo Dios destruía la ciudad. Había 2 posibilidades. Una de las posibilidades era de que los ninivitas no se arrepintiesen cuando Jonás le haya predicado. Y entonces Jonás se sentó, como vemos acá en esta imagen, cerca de la ciudad, enojado con Dios, esperando de que los ninivitas no se arrepintiesen de su pecado y fueran totalmente destruidos por Dios. Ahí está Jonás enojado con Dios, enojado con sí mismo. Esto nos enseña de que nosotros tenemos que saber de qué espíritu somos. No somos del espíritu de condenación. Cuando nosotros tenemos pleito con alguna persona, cuando nosotros tenemos pleito con alguien o pleito con alguien que realmente no nos cae bien, no tenemos que enojarnos y pedir juicio a Dios o pedir justicia, así como hizo Jonás. Jonás estaba enojadísimo con los ninivitas porque para Jonás merecían el castigo. Y si a vos también te parece que una persona que te hizo algo malo merece el castigo, hermano querido, no seas como Jonás. No ores por justicia, ora por perdón de esa persona, ora por perdón para que Dios bendiga esa vida, para que Dios derrame su bendición, tal como dijo Jesús, para que seamos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no ora por justicia, un hijo de Dios ora por el que lo persigue, un hijo de Dios ora por aquel que lo ultraja, un hijo de Dios sabe a qué espíritu pertenece. Así que en este día, hermano, espero que este estudio, este comentario que hemos visto del libro de Jonás nos sea de muchísima bendición para nuestras vidas, que entendamos que nosotros no tenemos que ser como Jonás, nosotros tenemos que saber a qué espíritu pertenecemos y tenemos que saber que Dios siempre le da oportunidad a todas las personas, aún cuanto más malos sean, ahí está Dios para perdonarlos. Y tenemos que orar por los perversos, orar por los malignos. Hay que orar y no pedir justicia, sino pedir perdón y misericordia por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, aquellos que no nos gustan, que nos caen mal, aquellos que realmente no nos quieren, aquellos que constantemente nos hacen la contra, hermano querido. Hay que orar por ellos para que Dios les perdone. No pida justicia, pedí el perdón de Dios por esa vida, para que no
seas como Jonás según esta historia que hemos visto hoy. Bueno, hermano querido, espero que esto te haya sido de muchísima bendición. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.